pactado los socialistas. El PSOE cede senadores para que Esquerra Republicana logre grupo en el Senado. Los socialistas prestan 2 escaños a Democracia y Libertad para formar su grupo. Los nacionalistas catalanes podrán tener grupo en el Congreso pese a no alcanzar el 15%. En Marea, con 6 escaños, podría quedarse sin grupo parlamentario. Tengo, tú no tienes nada. Bueno, moitísima política da que falar, como sempre supoño a partir de agora, nos próximos semanas, incluso nos próximos meses, pero como sempre procuramos facer en Vía V, queríamos deternos neste intre nunha iniciativa que ten que ver con cousas que están sucedendo neste país e concretamente no medio rural deste país. Miguel Pardellas, moi boa noite. Hola, boas noites. Copromotor de Batefogo. Que é Batefogo? Bueno, Batefogo pretende ser, non sei se aínda pode considerarse que xa é, un proxecto para dinamizar o medio rural e tamén para previr un dos grandes problemas ambientais do país, que son os lumes, os Pero incendios como? forestais. Porque isto supoño que calquer persoa que teña algo que ver ca extinción de lumes ou ca ordenación do país ou etcétera, etcétera, bueno, perseguirá o mesmo que perseguides vos. Como? Porque o novedoso é como? Sí, bueno, non só que a diagnose que fixemos un pouco de todo o que había ao redor da problemática dos incendios forestais é que ata agora, digamos que os recursos se puxeron sobre todo na extinción, non? En poñer medios para a extinción de incendios, destinando partidas case que anecdóticas para o que sería a prevención, a sensibilización. Nos pensamos que hai que darlle un pouco a volta a isto e apostar máis por medidas de prevención en donde entendemos que a participación dos veciños e veciñas que habitan nun territorio teñen moito que dicir á hora de decidir como xestionar o seu territorio, como ordenalo, como, a fin de contas, sacar proveito tamén dos recursos propios. Bueno, nesta mesa está tamén, nesta primeira parte, Lourenzo Fernández Prieto, moi boa noite. Dirán vostedes que por qué? Bueno, pois porque Batefogo é unha das iniciativas que recentemente se presentou en torno ou convocados por unha iniciativa chamada Rede de Agroecoloxía Revolta, que dito que é Revolta? Pois Revolta é unha iniciativa, unha rede de grupos de investigación que montamos hai 4 anos, que neste momento estamos na segunda xeira e na que estamos grupos de investigación de Economía Ecolóxica de Vigo, de Agricultura e Estudios Agrarios de Santiago de Lugo, grupos de enxeñería como Laborate, que é un grupo de enxeñeiros novos que están facendo cousas moi interesantes, grupos de historia como noso, de Istagra, de Historia Agraria, grupos de Historia Económica, e o que facemos é bueno, nos dedicamos durante 2 anos a pensar. Es decir, digamos, conseguimos unha axuda para parar, ademais de dar as nosas clases ou investigar, pensar sobre un asunto, es decir, cales son os problemas que ten hoxe o mundo rural galego, o que diagnóstico facemos todos eses grupos de cales son eses problemas, e a partir de aí tomar unha iniciativa. Na segunda xeira de Revolta, que na que estamos agora, a iniciativa nosa foi, bueno, descubrimos que como supoñíamos e intuíamos, unha vez que reunimos o que todos sabemos, están pasando cousas. Sabemos que están pasando moitísimas cousas, que hai moita xente que está facendo cousas. Entón, o que facemos nesa segunda xeira é reunir a esa xente que está facendo cousas novas. Miguel, por qué? Por que decidides entrar neste asunto dos incendios forestais? Bueno, pois, digamos que como casi todas as boas e malas ideas que aparecen neste país, esta idea xurde tamén dun bar, de moitas conversas entre... Un bar rural? Bueno, digamos que hubo varios bares, non? No, pero de moitas conversas entre amigos e amigas, falando ano tras ano sobre a problemática dos incendios forestais e comentando sempre que é o que se podería facer, que é o que se podería facer, non? Un día decidimos dar un paso e decir, bueno, pois, queremos facer algo, non? Queremos poñer, cando menos, as ferramentas que nos manexamos, que son as da intervención social, por así decirlo. Evidentemente, nos non manexamos, non participamos nesa extinción, pero sí que manexamos unha serie de ferramentas de intervención social que creemos que poden ser moi útiles. A partir de aí, o que empezamos foi a crear primeiro unha equipa de traballo, en donde participan 3 cooperativas e máis eu, como autónomo, Feitoría Verde, Maos, En Común. E a partir de aí creamos tamén, fixámonos uns obxectivos de traballo e empezamos a deseñar unha metodoloxía de traballo que agora mesmo é a que comezamos a probar no Concello de Manzaneda. Vamos a concretar, porque o mellor hai xente que non sabe exactamente cando falamos de intervención social a que nos referimos, porque parece bueno, moito obxectivo para os medios que tedes ou a estrategia que tedes por diante, pero que estamos falando dun asunto maior. Como se interven, como se modifica algo que leva formando parte do que somos dende hai tantos anos? Bueno, pois creemos que o aspecto fundamental, como decía ao comezo, é dar voz á cidadanía para que poida
intervir na xestión do seu propio territorio, non? Habilitar espazos de participación, habilitar espazos de diálogo, de debate, de negociación, onde cada quen poida chegar aos seus problemas, as súas problemáticas particulares, pero tamén poida chegar posibles solucións, non? Confiamos nesa inteligencia colectiva para poder xestionar o territorio e a partir de aí ir xerando iniciativas, intervencións, accións que evidentemente non van a resolver o problema dos incendios forestais dun día para outro, pero sí que creemos que poden xerar unha dinámica distinta que vaya mudando determinadas prácticas, que vaya mudando, pois bueno, a fin de contas o que sería esta cultura do lume, non? Que a que queremos a fin de contas transformar en unha cultura de sustentabilidade, non? Reacción en Manzaneda, a xente que vive ali, comprende esa mensaxe? Bueno, a verdade é que na presentación que fixemos o venres pasado a recepción foi maravillosa. A ver, vamos a ver, tú en estos momentos, ¿por qué apuestas? ¿Por qué solución apuestas? Yo no me muevo de lo que te dije antes de las elecciones. Que esto está en un laberinto del cual no sabemos si hay salida y que las salidas son todas malas, que incluso si se repiten las elecciones el laberinto va a seguir montado y al final algunos tendrán que ceder en las posiciones iniciales que tienen. No sabemos si lo van a hacer antes de las elecciones o no, porque todo el mundo está marcando líneas rojas. Pues hoy, por ejemplo, el PP marca que no quiere cambiar muchas cosas. Ciudadanos hoy ha plantado una agenda de reformas que simplemente para solicitar su abstención. Podemos hoy reclama diputados al PSOE. Bueno, eso lo vamos a repasar ahora. Pero que todo esto al final es que todo el mundo pone más líneas rojas y cuantas más líneas, el laberinto tiene todavía un montón de dificultades más de... O sea, no te atreves a decir nada concreto hoy. ¿Y tú, Manuel Lago, muy buenas noches? Creo que malo en todo muy caso. Muy buena noite. Bueno, eu vou levar a contraria completamente a Gonzalo, e ademais de xeito sorprendente, porque eu non son do Partido Socialista, como todo mundo sabe, nin siquiera son organizado de Esquerda Unida, pero eu creo que a hipótese máis probable a día de hoxe, a máis probable, é que existe un goberno de esquerdas, no que teña un papel preponderante, porque a primeira forza do Partido Socialista. O sea, presidente Pedro Sánchez, deduzo. Xosé Luis Barreiro, moi boa noite. Hola, boa noite. Gonzalo Caballero preocupado, sigue, todo malo. Manuel Lago, Pedro Sánchez, Xosé Luis Barreiro. A ver, eu estou máis cerca da posición de Gonzalo. A ver, a eleccións eu non as pronostico, defendoas. Eu defendo que debe de haber eleccións. Defendo que debe de haber eleccións polo que di Gonzalo, porque creo que todas as solucións que hai ahora mismo, a do PP e a do PP co PSOE non existe. Creo que é unha quimera tal como está planteado. Creo que se podría plantear despois dunhas segundas eleccións, pero non agora. E as outras eu creo que son, desde o punto de vista de, non de moral ni nada, desde o punto de vista de estabilidade política e de orden institucional, etc., son casi aberrantes, non? E, por tanto, eu defendo as eleccións. Pero eu creo que hai as posibilidades que se reparten aproximadamente un 70% en que haxe eleccións e un 30% en que sea Pedro Sánchez. Isto xa non é un desexo, isto é o que ti pronosticas. 70 eleccións, 30% Pedro Sánchez. Que é muchísimos. Volvo a... Eu creo que estamos nunha festa de democracia. Ai, no, por favor, esa frase non. Ese topicazo que se dice, pues, eu creo que sí. Mira, é xusto neste momento cando creo que hai que dicir eso. Temos unha saída que a ver se pon en marcha, que a minoría mayoritaria, que non ganou as eleccións, pero a minoría mayoritaria empeza a intentar formar un goberno, é dicir, o Partido Popular. E se non sae esa solución, que dificilmente pode sair, porque efectivamente non ten aliados para chegar aí, parece, pero que deixe de facer de analista do que non pode facer a outra forza política, que é que non lle salen as contas, fallas túas primeiro e logo falamos. E ti que pronosticas? Hoxe pido cheve que fagas máis de pronosticador que de historiador. Bueno, que pronosticar isto é complicado, efectivamente, porque pode haber moitas solucións distintas. Eu creo que neste momento, a que parece máis verosímil, sobre todo porque se están alzando, digamos, demasiadas voces contra ela, o que quere decir que é verosímil e practicable é que haxa un goberno de Pedro Sánchez donde os catalás se inhiban simplemente, e aí xa houve un xesto interesante, e sexa capaz de articular ese goberno con... Bueno, voces contra esa fórmula, voces, por certo, algunhas das cales parten do propio Partido Socialista, que é un dos grandes problemas que ten Pedro Sánchez. Manuel Fernández Blanco, moi buenas noches. Buenas noches. En que sitio te ubicas tú? Yo creo que Pedro Sánchez es a día de hoy el candidato más probable a ser investido presidente del gobierno si su partido se lo permite. Creo que el principal obstáculo no es exterior,
por supuesto, le caerán 1000 críticas de irresponsabilidad, de ausencia de sentido de Estado, pero Pedro Sánchez no puede hacer otra cosa que intentar formar gobierno tanto a nivel personal como a nivel del propio partido. Si Pedro Sánchez entra en la gran coalición, es el suicidio político, personal, y condena al PSOE a la pasoquización. Es decir, eso sería el resultado inevitable. Es decir, el PSOE dejaría de ser la primera fuerza de la oposición. Por lo tanto, es una elección forzada. Tiene que intentarlo sí o sí. Bueno, pues todo eso es lo que hay dentro de esas candidaturas de Preferencia Popular. Manuel. Lo primero, parece que Podemos no sabemos si es nacionalista o no nacionalista, ¿no? ¿Es nacionalista Podemos? No. Bien, entonces hay más... Solo es partidario de los referendos de autodeterminación, Vamos a ver, pero no es propiamente nacionalista. Quería como un nacionalista impropio. Quería darle la razón a mi amigo Manuel. Vamos a ver, la razón en una cuestión. Yo estoy absolutamente seguro que el criterio es político, no reglamentario. Que el reglamento se tuerce, se retuerce como se da la gana, ¿no? Y lo que hay es una voluntad política por parte de la mayoría de que no se constituyan esos grupos. A Amaiur, el PP le impidió grupo propio en 2011 al exigirle el 15% en todas las circunscripciones. Y en ese caso, ¿Cuándo? en Álava, no creo que no. Navarra. Perdón, en Álava, en Navarra. Y por ese motivo no pudo constituir. Cuando, a partir de ahí, en muchas ocasiones, se utiliza el criterio del 15% en la comunidad en la que se presentan. Es decir, se hace la media, no por circunscripciones. Cuando en el reglamento pone claramente que es por circunscripciones. Por lo tanto, el reglamento está al albur del el interés y de la lucha política. En ese sentido, evidentemente me parece que es injusto. Ahora, yo creo que la constitución de los grupos parlamentarios tiene dos obstáculos. La mayoría, PSOE, PP, Ciudadanos, no los quieren. Y Pablo Iglesias y Podemos no los desean. Entonces, esos son los dos obstáculos. Y me parece que el hecho de que Podemos no los desee aparece cuando hacemos este análisis retrospectivo y vemos que en realidad lo que se intenta es una formación de compromiso, no de compromiso, de compromiso en el sentido necesito sumar y por lo tanto te digo que sí, pero mi deseo es que no. Y cuando una decisión está alimentada en un deseo que no, luego retorna como síntoma. Y el síntoma es este. El síntoma es que no. Es que no, y el propio obstáculo lo puso la propia candidatura. Si se hubieran borrado las adscripciones a los partidos, si no hubieran aparecido en la papeleta, no tendrían ningún argumento, ni siquiera formal, para prohibirlo. No lo podrían tener. Entonces, no hay que olvidarnos que si unos no lo quieren, otros no lo desean. Déxame contestar unha cosa brevísima. Eu creo que Pablo Iglesias e Podemos, no proceso electoral, previo, no proceso electoral recoñeceron que Cataluña, o País Valenciano e Galicia teñen unha realidade política diferente que ellos obligaba a unha política de alianzas diferente. O que fixeron aquí non o fixeron en Asturias, no País Vasco ou noutro sitio. E eu creo que esa realidade política, que existen candidaturas que teñen un peso maior que a existencia de Podemos, que están por riba, creo que eso tamén se ten que trasladar ao Congreso. E eu, sendo certo que ti estás dicindo, vou concordar contigo, creo que ten unha solución, se non hai grupos de cada un, é unha solución que é a segunda solución
plantexaba Pablo, non? Un grupo... 27-42. Claro, porque posiblemente sexa certo que establecer 3 grupos novos no Parlamento, digamos, para os Ciudadanos, para os PSOE, eso será distorsión, pero faz un grupo federal de confluencia e iso creo que resolve os problemas. Bueno, a ver, os pido Lourenço e despois... Intento ser máis breve que a brevedade que pediu Manolo. A ver, sentada a idea de que a política non é o regulamento, a política xestiona intereses, pero a política para xestionar o regulamento xestiona intereses dos partidos, nada máis, non? E efectivamente, como se dixo aquí, non lles interesa. Ben, pero non hai nada normativamente insuperable, porque efectivamente o caso da Amaiur non ten que ver con que poña ou non poña na papeleta, non ten nada que ver con eso. E máis, se está lendo constantemente o artigo do regulamento mal, e escribindo mal. Se fala de enfrentados entre sí. No, enfrentarse casi, o sea, co-electorado. O sea, está dicindo o Partido Popular, o está dicindo así, aparece escrito así muchísimas veces, e a moita xente se acaba colando. Pero, ollo, non solamente, é dicir, podemos xulgar as intencións. Eu aí coincido no que decías, e además o faz moi ben, porque a tua profesión e xulgas moi ben as intencións, o que hai diante e hai detrás. Pero só digo unha cousa, en términos políticos, o que vamos a enfrentar agora desde o punto de vista de Podemos. Podemos ten 42 diputados. Ten 42 diputados, e logo hai 3 coalicións que teñen os diputados que teñen. E en Galicia, ademais, vamos a ter eleccións. Entón, Podemos, como xa está dicindo aquí, xa están dicindo unha cousa, e Pablo Iglesias xa está dicindo que, bueno, que estudiar todos xuntos está moi ben. E vai ter que responder a esa necesidade. Sí, pero o secretario xeral de Podemos Galicia di outra cousa. Sí, pero creo que, bueno, dixo unha cousa... Bueno, o secretario xeral elixido polas bases de Podemos, porque de momento os candidatos de Podemos... Que hai unha cousa moi importante, todo o mundo pode decir o que queira. Xa, claro. Outra cousa que logo ten que enfrentar o que di coa realidade. E aquí temos unhas eleccións que son galegas. A ver, varias cousas. En primer lugar, se fora certo que de unha lista... Quen ten que decidir se é unha lista ou son varias é a Xunta Electoral, que é a que autorizou unha lista ou unha coalición electoral ou non. E, por tanto, ese é o que sabe realmente, si. Isto non hai por que discutirlo na mesa. Só hai que lle preguntar á Xunta Electoral... Son varias esa noite, foron varias. Perdón, no. Bueno, a vicepresidenta do Goberno considerou que sí. Una cosa es que los nombren por separado y otra cosa es que lo sean. Lo que es, jurídicamente, lo dice la Junta Electoral, que admite una candidatura o admite varias. Y por tanto es la que dice si se han enfrentado, si se han confrontado separadamente o no. Unha coalición é unha candidatura? Lo dice la Junta Electoral. Que xa o dixo. No, vamos a ver, era una candidatura electoral, claro que sí, era una coalición electoral. Era una coalición, non era un partido. Claro, y las coaliciones electorales, a todos los efectos, son una sola entidad. Había un partido que se chama Podemos y 3 coalicións que tenían outro nombre. Déjame terminar. Primer asunto, eso es así. Es decir, que la Junta Electoral es la que admite las candidaturas y es lo que dice lo que son. Por tanto, preguntes. Y xa o dixo. No, la Junta Electoral no ha dicho nada, que no le ha preguntado nada. Pero, a ver, o acto de aceptar a candidatura é o acto no que di a Xunta Electoral que está... Que es una candidatura. Claro, ya está. Y eso, a todos los efectos... ¿Y se registra igual un partido con una coalición? No. ¿Entón? ¿Qué más hay que preguntar? Tienen plazo distinto. Pero tienen luego el mismo tratamiento. Barrero, xa non hai eleccións, eso xa pasou. A ver, Lorenzo, o sabes o no sabes. Esto no sabes. Porque esto lo dice, no, claro. Esto lo dice la Junta Electoral y es la que tiene que decir. Insisto, yo no estoy diciendo lo que son. Sé yo mismo que a ti, que sé leer. Bueno, ¿por qué no me dejan hablar? A ver. La primera cuestión es que tiene que decir la Junta Electoral si son una coalición electoral y si tiene un tratamiento o si son varios partidos y tiene otro. La segunda cuestión es que si llegamos a la conclusión de que cada uno se puede ir por su lado, los 3 de Podemos de la Marea no tendrán más remedio que integrarse en Podemos. Y la Marea no tendrá capacidad para hacer su propio grupo parlamentario. ¿Pero dónde di eso? Hombre, lo estáis diciendo vosotros, que si son separados, los de Podemos tienen que ir con Podemos. O los de Podemos se pueden ir a 2 grupos. Claro. Pero por qué ten que ocurrir eso según o regulamento? Claro, porque si vos... No, según el reglamento yo ya sé que no ocurre. Bueno, pero según lo que dices tú, que es que ahí hay varios partidos... Los del partido de Podemos se tendrán que ir a Podemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso lo dice el reglamento clarísimo. No. ¿Dónde? Porque tú lees unha cosa e eu leo outra. Demóstrame que dice o que te dis. Tercer elemento. Claro, que non chega con decir que sí. A ver. Hay que tercer elemento. Que yo quiero llegar al mar pronto. Yo dejaría que se hiciesen. ¿Por qué? Porque le va a pasar como el de aquí. Es decir, se deshacen. Aquí ya tenemos un grupo parlamentario que se ha dejado hacer en función de una consideración que era una coalición electoral que se trata como un partido político, que es lo que hay que hacer, y ya son... ya está todo repartido por gichiños, ¿verdad?
Y por tanto, eso es lo que es. Y cuarto, lo más importante. Vamos a ver, estamos hablando de democracia y una palabra fundamental en este momento, que es lo de la regeneración, ¿verdad? Aquí veníamos para hacer política seria, para hacer política honrada, para hacer política que tuviese sentido desde el punto de vista de la representación. Y lo que estamos pidiendo es que 69 diputados tengan el cuádruple de tiempo en política que el Partido Popular a las horas de sus intervenciones en el Congreso. Lo que estamos diciendo es que el Congreso, los debates del Congreso van a ser una pantomima absoluta de la representación territorial, de la representación electoral. De tal manera que cuatro grupos que en realidad van a funcionar estratégicamente como uno solo, y están pactando como uno solo y están tal, van a utilizar 4 veces más tiempo que el Partido Popular. Y eso le parece a esta ciudadanía y a vosotros, ¿os parece la regeneración? Pues os la coméis con patatas. Off the record. Nacieron porque había gente muy, pero que muy enfadada por cómo iban las cosas. Y estamos muy contentos con el Partido Popular, que nos ha sacado de muchas cosas. Vale que hubo a quienes nunca les gustaron. Pero otros sí. Y un hombre, nacido dicen en las tertulias, supo hacer de este enfado música para los desencantados con la política. ¿Quién es? Soy yo, ¿Qué vienes a buscar? a ti, Ya es tarde, porque porque ahora soy yo la que quiere estar sin ti. Y con esta fórmula empezaron hace ya 2 años a subir como la espuma en las encuestas. No es extraño, fijaos, que en el mundo estén locos por Podemos. La euforia estaba desatada, todos querían ser como ellos. Son máis de Podemos que os de Podemos. Venían dispuestos a romper con todo. Estamos inventándonos la democracia del siglo XXI. Aunque bueno, inventar tampoco tanto, que algunas cosas que decían, y no es por mal meter, ya las habían dicho en el 77 un partido de iniciales F.E. y de apellido de las Hons. Y hasta aquí podemos leer. La clase política española está agotada y en gran parte corrompida. Miles de pisos de lujo cerrados y miles de familias sin casa, inmobiliarias fantasmas. Este es el panorama. Damos un no rotundo a la OTAN y a la Europa de los mercaderes y un sí a la Europa de los pueblos. Populistas, ya te digo. Pero vamos, que aquí hay para todos, porque vaya 2 añitos de crítica constructiva. Aquí unos se presentan como don limpio, pero en cuanto les pasas el algodón, es que está lleno de suciedad, por no decir de caca, ¿no? No, si esto pues aún, pero es que aquí ha habido comparaciones que vaya por Dios. Hoy estamos en un mundo de nostalgias y la nostalgia puede ser Ada Colau o Podemos con una idea de una Arcadia comunista feliz, o puede ser ISIS. Y que si Irán, que si Venezuela. No sé, yo lo veo cada día más caribeño. Que si Ceausescu o que si Josep Stalin. Que si no va a quedar nadie vivo. El señor Monedero y el señor Iglesias matarán a gente si tienen posibilidad de matar a gente. ¡Vamos a palmar! Bueno, pues aún así se lanzaron en ese viaje soltando alguna que otra horterada por el camino. Abróchense los cinturones, despegamos hacia el asalto a los cielos, relájense y disfruten del viaje. Y desde entonces manifestaciones, mítines, banderas del revés, alcaldías, pactos, confluencias. Recaos por aquí, por allá, tal cual. Y un Erasmus en Bruselas y Estrasburgo, ciudades donde solo los más fuertes sobreviven. Sí. Piedra Blanca. Sí. Y ahora, a falta de un grupo en el Congreso, pues tienen 4, ¿o no? En fin, que feliz cumpleaños, ¿o no? Off the record. Es el Red Bull de los independentistas. Les da alas. Al PP cuando les hablas de transparencia se creen que le estás hablando de moda. Así que, efectivamente, una taza es una taza, señor Rajoy, un vaso es un vaso y usted es un fracaso. ¡Un fracaso! ¡Un fracaso! Frases de 060. Tengo para ti todas las que quieras. 060 €. Bueno, horas muy intensas las que se está viviendo en la política española, con muchos interrogantes, muchos escenarios abiertos, escenarios que está viviendo en primera persona Miguel Lorenzo. Muy buenas noches. Buenas noches. Un placer volver a recibirte aquí en tu casa, en la mesa en la que has estado sentado tantas noches. ¿Rajoy ha renunciado a ser presidente del gobierno? No, para nada. Me llamó la atención ahora el compañero
cuando estaba presentando, que decía, este caballero, de pronto dijo mi nombre, este caballero que se postula para presidente del gobierno, me dio un susto, dije, si yo soy un humilde diputado. No, para nada, para nada. Yo creo que Mariano Rajoy, en estos momentos, tal como está la situación, el Partido Popular ha sido el partido que ha ganado las elecciones, bueno, la lista más votada, y en estos momentos, lógicamente, tiene la obligación de negociar para formar gobierno. Entonces, él hablaba de que su gobierno anterior, lógicamente, cuando estuvo gobernando, antes de estar en funciones, fue uno de los mejores que tuvo en este país en un momento muy difícil, y ahora viene un nuevo gobierno que también tiene como unas nuevas formas, porque lógicamente un nuevo gobierno, si es presidido por Mariano Rajoy, pues será un gobierno de consenso. Pero ¿en el distinto. grupo parlamentario se espera realmente el apoyo del Partido Socialista, de alguna manera directa o indirecta? Bueno, en el grupo parlamentario, como esperamos que impere el sentido común. Y yo creo que el sentido común es muy importante en estos momentos para el país. Yo creo que el Partido Socialista tiene que hacer un ejercicio de democracia y un ejercicio de conocer la situación del país, las problemáticas que estamos viviendo. Estamos saliendo de una crisis económica, pues la verdad, muy difícil. En un contexto político, pues hay muchos partidos políticos emergentes que no conocemos muy bien, incluso ni su ideología. Y yo creo que por el bien de este país y por el futuro de este país y por el bien de los españoles, la sensatez nos obliga, pues, a pactar, a hablar, a tener conversaciones, y en estas conversaciones yo creo que Mariano Rajoy está muy bien posicionado para ser presidente del gobierno. Pero en los 4 años que ha mantenido el Partido Popular y el gobierno de Rajoy, ¿han sido los mejores? ¿Han tenido una mejor disposición para pedir ahora un pacto? Porque Vamos a ver, el gobierno del Partido Popular, todos sabemos que fue un gobierno tremendamente difícil, porque hubo que tomar decisiones muy difíciles en contextos económicos, quizá la peor crisis económica que se vio en este país. Y durante 3 años, pues ya digo, estas muchas decisiones no fueron, incluso yo creo que algunas entendidas y quizás mal explicadas. Es verdad, hay que hacer autocrítica. Yo soy muy autocrítico y siempre lo dije, y ahí a lo mejor el Partido Popular falló en el hecho de comunicar el por qué se hacían estas cosas, ¿no? Pero sí, lo que sí hay que ver es la trayectoria de estos 4 años, y que de coger el país en una crisis, pues entramos en las vías de la recuperación, aunque digo, hace falta mucho para que haya una recuperación total. Yo creo que este es el camino, y es una pena que este camino, este inicio de la recuperación, se pierda. Yo creo que Mariano Rajoy ha sido un gran presidente, porque es una persona con mucha trayectoria política, empezó de concejal, pasó por distintos... Pero mucha capacidad de interlocución no ha tenido el Partido Popular, con una supermayoría absoluta que tenía... Sí, tuvimos una mayoría absoluta, es que en aquel momento no había capacidad de hablar, porque había que gestionar un momento muy difícil, y hubo que tomar decisiones tremendamente difíciles, que ya digo, yo creo que ahí pecamos de que no las supimos explicar. Y a veces la ciudadanía no entendió que estas decisiones que se tomaron, hubo un gran sacrificio de la sociedad española, y a veces había que explicarle, mire, esta es la situación que nos encontramos, un país a punto de ser intervenido, un país con un sistema financiero a punto de quebrar, que hubo que levantar, nos evitamos la intervención. Otros países hemos visto lo que ha sido la intervención, cómo se han rebajado las pensiones, como las situaciones en que se han vivido en Grecia o en Portugal. España lo pudo evitar con un gran esfuerzo de un gobierno, pero sobre todo con un gran esfuerzo de una sociedad. Y a veces, pues ya digo, estas decisiones, yo creo que nos faltó el mensaje, siempre lo dije, del sangre, sudor y lágrimas de Churchill, ¿no? Señores, esto es lo que me he encontrado y tengo que tomar estas decisiones. Y a veces consensuar. Y luego, por otro lado, una oposición que tampoco se estaba muy por la labor de hablar, más bien estaba por la crítica. En la iniciativa del diálogo, supongo que en ese caso tenía que haber partido del grupo parlamentario, que era... mayoritario. Lógicamente, pero para que dos hablen es necesario que haya que las dos partes pongan. Y yo creo que también el Partido Socialista en ese sentido no puso mucho de su lado para el diálogo. Bueno, en lo que se llama en cine un flashback. Solo una cosa breve. Sí, es verdad que... En relación con una... No, quiero decir un par de cosas en relación con la intervención de Chelo, ¿no? El flashback. Vamos a ver, cuando uno oye hablar a Alexandra Fernández, daría la sensación de que la mesa está compuesta por una pandilla de forajidos que hacen lo que les da la gana, ¿no? Y que su convencimiento de que ella puede, de que en Marea puede tener grupo parlamentario, es un convencimiento que choca con una operación que es una guarrería o un chanchullo. Y bueno, es así. Es cierto que el Parlamento practica en ocasiones, en el Parlamento se practican en ocasiones fraudes de ley como una casa, es decir, ceder diputados para que un grupo parlamentario se pueda constituir. Es un fraude de ley. De todas maneras, Roberto, perdona una interrupción solo. El cambalache de este Parlamento, yo pero me parece ese en inaudito, concreto es un fraude de ley de libro. Es decir, cuando a un alumno se le explica
que es el fraude en la Facultad de Derecho, que es el fraude de ley, se le dice, el fraude de ley es la utilización de una norma para la consecución de un objetivo que la norma no quiere. Bueno, pues eso es exactamente lo que se hace cuando se prestan diputados. Es decir, es un fraude de ley como la copa de un pino. Y dicho en lenguaje vulgar, es un chanchullo. Entonces yo puedo comprender que la diputada Alexandra Fernández, que sabe que se hacen chanchullos, diga, coño, ¿por qué no nos hacen un chanchullo a nosotros? Bueno, pues por una razón, porque una de las reglas de juego es que decide la mesa. ¿Por qué no se les permite tener grupo parlamentario? No porque los miembros de la mesa sean unos forajidos, sino porque el reglamento establece con toda claridad dos cosas. Primero, que para constituir grupos parlamentarios separados, los partidos tienen que haber competido, cosa que es perfectamente obvia que no ha sucedido. En Marea no ha competido con Podemos y por tanto no pueden formar grupos parlamentarios separados. Y en segundo lugar, establece además taxativamente, esto no se ha aplicado, no sé por qué, que diputados que concurran a las elecciones por la misma candidatura no pueden formar grupos parlamentarios diferentes, de tal manera que en el caso de ellos, no en los otros casos, esto en los catalanes y los valencianos, donde era perfectamente obvio a qué partido pertenecían porque se publicó en el BOE, ellos tenían que haberse asociado a cada grupo parlamentario. A Nova pasar al mixto, porque no tenía ninguna otra posibilidad, o a Podemos, y los de Izquierda Unida, Yolanda, pasar a Izquierda Unida. Esto por lo que se refiere, no es una charranada, no es la aplicación del reglamento, siendo conscientes de que en algunas ocasiones en el Congreso se hacen cosas... O haber comparecido no como coalición electoral, claro, sino como una candidatura... Como una candidatura completamente, como una candidatura propia. Bien. En relación con lo que acaba de decir la diputada, bueno, yo hay dos cosas que quiero aclarar, que me parece necesario aclarar. Cuando dice, para que venga verdadera democracia, bueno, nuestra democracia es tan verdadera como la democracia francesa, como la democracia italiana, mejor que la italiana en su funcionamiento. En Italia hoy publicaba el periódico que ha habido 265 parlamentarios que han cambiado de grupo. Bueno, pues esto, sí, lo comentábamos ayer. Todavía vamos por delante. Que ya son tránsfugas. Sí, lo son que llevamos del... Por tanto, 265 es más que los que tuvimos en la segunda legislatura en España cuando se fue al carajo UCD. Entonces, vamos a ver, la democracia española es una verdadera democracia desde hace mucho tiempo. Yo me siento obligado a decir esto, a pesar de que yo he sido muy crítico con algunas formas de funcionamiento de la democracia española, que creo que hay cosas que funcionan... Eso forma un poco parte del mantra, ¿no? Claro, esta cosa de la verdadera democracia. Mire, esto, la verdadera democracia es... Y segundo, esta cuestión del diálogo. Y luego voy a un tema muy breve en relación con una cuestión que me parece esencial. Mire, la democracia es diálogo, pero la democracia no solo es diálogo, la democracia es dialogar y votar. Y en las democracias parlamentarias de partidos, que son todas las democracias parlamentarias modernas, se dialoga y luego se decide a través de un procedimiento democrático que es el voto. Para que haya la posibilidad de que el sistema funcione es necesario que haya partidos vertebrados y partidos organizados. Y esto tiene que ver con algo. Escuchando antes a la diputada Fernández y ahora a la diputada a la que acabamos de escuchar, Martínez. Chelo, claro, en realidad... uno comprueba algo que es fácilmente constatable. ¿Qué pasaría si este nivel, lo diré de otra manera, la atomización extrema, el grupusculismo extremo de la extrema izquierda es una parte de la historia de la izquierda? Es decir, uno puede leer cualquier libro de historia y sabe que en la extrema izquierda, en la izquierda en general, pero de manera muy especial en la extrema izquierda, la tendencia a la fraccionalización, se llama así, a la fraccionalización, al grupusculismo, a la atomización extrema es constante. Y por tanto, ¿qué pasaría si esos partidos del régimen, llamados partidos del régimen, funcionaran con el mismo criterio? Porque el Partido Socialista y el Partido Popular tienen que conectar en un grupo parlamentario intereses territoriales absolutamente diversos, intereses ideológicos diversos, intereses económicos diversos, intereses sociales diversos, y a pesar de eso son capaces de funcionar, y han sido capaces de funcionar durante 35 años de la democracia. Y si hubieran funcionado con el fraccionalismo con el que funcionan estos grupos, la democracia se hubiera ido al carajo. Tengo un problema Besteiro, Besteiro o líder que necesita un PSDG en estes intres tan novos. Eso lo tiene que saber el PSOE, Fernanda, pero Besteiro tiene un problema además muy serio del que no se da despegado. Y aquello que inicialmente de que tenía un problema únicamente judicial se ha traducido, se ha trasladado ahora al partido. Yo, de verdad, en los últimos tiempos no me he encontrado a nadie del Partido Socialista que apueste abiertamente, digo abiertamente, como Besteiro tiene que ser el candidato. A nadie. ¿Cómo lo veis desde el Partido Popular, Miguel? Hombre, el problema judicial de Besteiro es un problema difícil, aunque yo ya parto de que creo que es inocente, yo sabes que siempre, como abogado además estoy convencido, pero lo gestionó mal, este tema lo ha gestionado mal, declaraciones que hizo, o por ejemplo lo del otro día no haber declarado. Yo creo que él, que es una persona inocente... y Perdona, Miguel, no solo no haber declarado, no sé si sabes que el abogado de él chantajeó
a la jueza de Lugo, que es lo Pero primero una que tiene que hacer el señor yo Besteiro. estoy hablando del señor Besteiro, no de su abogado, y no hablo de su abogado. Yo hablo del señor Besteiro y digo que... Es una estrategia extraña la del otro día. No, la del otro día yo creo que se equivocó. Porque Se equivocó, a lo mejor uno quiere algo lógicamente inevitable, declarar con su abogado. Yo que hubiera declarado porque él se sabe inocente y además podía haber declarado porque es abogado y además como cualquier abogado de oficio iba a la intervención de un abogado en una declaración es la que es para que no se presione, etcétera, pero él puede ir con la verdad por delante, pero yo creo que es una persona, para mí desde luego, inocente. Pero creo que normalmente estos temas judiciales pesan mucho y además sus enemigos, que todos tenemos enemigos, están aprovechando este tema judicial. Y creo que en ese sentido, pues políticamente, que los tiene, le están perjudicando porque mucho. tenemos todavía un argumento importante que compartir con los espectadores. En Dinamarca. El Pino, ¿no? Era en Dinamarca, pero podemos decir en el Pino. Yo creo que aquí Méndez Romeu acaba de censurar la política de pactos del señor Besteiro, con lo cual, bueno, pues creo que ha sido la forma más elegante que tuvo él, pues de decir que toca otra etapa en el Partido Socialista, una etapa donde sea el propio Partido Socialista el que marque sus políticas y no ese entreguismo a gobiernos como estamos viendo ahora, que es lo que se está diciendo, que están completamente paralizados y donde el PSOE está también atado. Tú apelas a franqueza con la que últimamente te manifiestas en esta mesa, la libertad con la que hablas, para preguntarte lo siguiente. ¿Es Besteiro el líder que necesita tu partido? Por que me preguntas eso? Hombre, porque es mi obligación preguntarte. Xa me teño pronunciado aquí. Non é Besteiro o líder que necesita o Partido Socialista. Eu teño dito aquí varias veces. Eu volvo a decir. Pero é o momento de creo volver a que non preguntar. é o problema a imputación, que pode chegar a selo. Eu espero que non. O problema é un problema de liderazgo. Eu creo que Xosé Ramón xa o dixen aquí varias veces. Eu non estou en ningún lío destes orgánicos nin nada. Pero algo saberás. Non creas, non, estou medio retirado, non? Asisto ás reunións do partido, son membro da executiva da Coruña, pero, bueno, un pouco... Pero hai descontento dentro do partido? Sí. Vale, non vou seguir rascando. Roberto, pídoche brevidade, por favor. Brevísimamente, yo creo que al margen del problema que pueda tener Besteiro, judicial o no judicial, yo creo que el Partido Socialista tiene un gran problema, un gravísimo problema, en Galicia. Y es que ha perdido la posición. Es decir, un partido que aspira a gobernar no puede perder la posición. ¿Por qué? Porque se puede encontrar dentro de 8 meses en la misma situación en la que se ha encontrado en los ayuntamientos de La Coruña, Ferrol, y Santiago. Entre tener que elegir en la situación de tener que elegir entre dejar gobernar a quien gana las elecciones, que probablemente será el Partido Popular, teniendo en cuenta la evolución electoral, o a sus adversarios, que son quienes le quitan los votos y que están en la segunda posición. Lo peor que te puede pasar es eso. Esto le está pasando en un montón de sitios, esto está colocando al Partido Socialista en una posición. No olvidemos, en las elecciones generales el PSDG fue tercera fuerza. Claro, fue tercera fuerza. Entonces, y en las elecciones municipales perdió una gran cantidad de votos en sitios fundamentales. Este es el problema del Partido Socialista. El problema del Partido Socialista no es ahora Besteiro o no Besteiro. Están enredados con esa historia. El problema es que una vez que has perdido la posición, te puedes ver en la tesitura de tener que hacer presidente de la Junta al que te quita los votos, que es terrible. Como dice Gonzalo Caballero, no se ha decidido todavía, no se sabe si está en un punto de no retorno el Partido Socialista, que es yo creo que depende solamente de una cosa. Eso no lo creo, ¿eh? Sí, no, yo sin embargo creo que sí. Si se equivocan ahora, si el Partido Socialista se equivoca ahora en la decisión que tiene que tomar, puede entrar en un punto de no retorno. Déjame que introduzcamos y que a lo mejor explique también, esa percepción que mucha gente tiene de que, bueno, de que esto tampoco... A mí no, estamos hablando de la SICAP, a mí todo este tema, estos instrumentos económicos a veces que se utilizan para no pagar impuestos, es verdad que la SICAP después cuando sacas dinero es cuando lo pagas, ¿no? Cuando lo metes, no cuando... Sí, pero pretendíamos hablar un poco más de el reparto de los costes de la crisis, el esfuerzo ha sido homogéneo, han aportado más los que más tenían... Yo soy partidario que la gente gane dinero, pero sobre todo soy partidario que la gente pague impuestos.
O sea, yo creo que lo importante es que la gente pague impuestos. A veces estamos hablando de que la gente tiene que ganar menos. Digo, mira, que gane más, pero que pague más ¿Estos impuestos. datos qué te sugieren, Miguel? Hombre, estos datos me sugieren que el mercado hay que regularizarlo. A mí no me gusta el dato de que los sueldos hayan bajado un 1,5% y que luego otros sueldos al 80%, han subido el 80%. Es inasumible, porque aparte baja el único 1,5% en los sueldos medios, en los bajos, que en los que no llegan a fin de mes, y esos que ya llegan y les sobra, eso a mí no me parece. Bueno, estos datos después a mí me gustaría verificar, porque me llama mucho la atención que hayan subido un 80% los sueldos, porque ya eran muy grandes. No, pero había los de los altos ejecutivos. para escandalizarse había bastantes titulares. La trampa estadística, esto hay que tener cuidado con ella. Hay que tener cuidado por una razón. Vamos a ver. En Estados Unidos, no acertaré con las cifras precisas, pero es igual, porque es un ejemplo. En Estados Unidos, hace 70 años, la diferencia entre un salario de un trabajador de General Motors y un dirigente de General Motors, un directivo de General Motors, era de 1 a 7. Sí. Ahora es de 1 a 70. No sé si es de 1 a 70 o 1 a 65. Es decir, Sin embargo, lo importante no es eso. Eso no es lo relevante. Lo relevante es, ¿en Estados Unidos se vive mejor ahora o hace 70 años? Es decir, las clases medias viven mejor ahora. Vamos a eso. ¿Se vive mejor en España ahora o hace 4 años? ¿Se vive mejor en España ahora o hace 4 años? O hace 8 o en el Vamos 2006. A ver, se vive peor en España ahora que antes de la crisis, sin duda alguna. Se vive mucho mejor en España ahora que en el año 77. ¿Pero tú crees que ha sido sin duda alguna. equitativo el reparto de los esfuerzos? No, yo creo que de la crisis hemos salido básicamente a través de una política consistente en contener los salarios. Eso ha sido básicamente... Devaluar el país. Como no se podía devaluar la moneda, porque no hay manera de devaluar la moneda, hemos devaluado la moneda a base ¿Y eso quién lo paga? de bajar los salarios. ¿Los salarios de quiénes? No, de contener los salarios No. de la inmensa mayor parte de la población. De una parte de la población. De la inmensa mayor parte de la población, que son las clases medias. De clase media. Es decir, porque ahora nos encontramos. No, pero ahora nos encontramos. No es que, vamos a ver. Nos encontramos con que el balance de la crisis, lo que nos deja es el segundo país con más desigualdades. Yo eso no me lo creo. De la OCDE. Entonces, eso es una trampa estadística. Yo no me creo eso. Tendremos que manejar sobre los cifras que tenemos. También dicen, entonces yo tampoco me tengo... De que tenemos el nivel de pobreza que Estonia. Pues mira, yo tampoco me creo, por ejemplo, que se han creado 2 millones de puestos de trabajo. Tampoco tengo por qué creerlo. No te lo crees tú, sino que no se lo cree nadie esto en la oposición. O sea que, entonces, déjame que te diga. No, pero mira, es decir, el balance de la crisis... ¿Cómo? No, es que o nos queremos las estadísticas o nos las queremos o no nos las queremos. Lo que no vale es querernos. No, pero si yo no es que no me crea la estadística. Yo creo que la estadística no está bien hecha. Pero no estaba hecha en ningún país. Pues posiblemente. Por favor, un momento. Es que aún no había acabado la parte esta. Rápidamente, Fernanda. Yo decía que este es el resumen de la crisis, que hay una parte de la población, que lo venimos diciendo, una parte de la población importante que es la que ha pagado la crisis. Que hay otra parte que no se ha enterado. Tiene que ver con el desplome electoral del Partido Popular y del Partido Socialista. Tiene que ver sobre todo con una cosa. Cuando se dice, ¿quién ha pagado la crisis? Son las clases medias. ¿Quién la va a pagar? Claro, las han pagado en su totalidad. Déjame acabar el argumento. Déjame acabar el argumento. Lógicamente, si se contienen los salarios de las clases medias. Porque eso es lo que es importante desde el punto de vista. Pero lo que había que haber hecho, Roberto, lo que había que haber hecho era contener los salarios y a lo mejor, probablemente, tocarles un poquito. Había que haber hecho otras cosas distintas. Vamos a ver. Por favor. ¿Cómo se acaba con la crisis? Si se acaba, o estamos de acuerdo a que se acaba con la crisis a través de una política de ajuste, o no estamos de acuerdo. Si estamos de acuerdo en que se acaba a través de una política de ajuste, claro, los salarios que hay que contener son los salarios de la inmensa mayor parte de la población, no los salarios de las 500 personas que ganan una fortuna. Propuestas estratégicas diferentes que pasaban por ajustar en otros sitios, ajustar en el modelo de pero ahí es donde creo que nos hemos equivocado. Yo creo que el problema no es tanto un problema de que haya aumentado o disminuido la desigualdad. El problema es que se ha hecho una política de ajuste y al mismo tiempo, y me he cansado de decirlo y de escribirlo en La Voz de Galicia, y al mismo tiempo no se han hecho ajustes indispensables, no se ha reducido el número de ayuntamientos, no se han hecho reformas estructurales, no se han porque claro, si esto aumentamos la presión fiscal sobre los 500 o 1000 o 2000 o 3000 personas que ganan mucho dinero, no resolvemos nada, no hagamos demagogia. Off the record. ¿Por quién doblan las campanas? Se preguntarán. Pues porque en la política española se ha cometido un terrible crimen. El humor ha muerto y lo ha matado Pedro Sánchez.
Pero vamos a ver. Sí, mejor explicarse aportando pruebas. Es un hecho irrefutable que los chistes que Pedro Sánchez nos cuenta a diario, siendo generosos, son malísimos. Ya sabéis que cuando se empieza el año hay que ponerse algo rojo. A ver si a España le ponemos un gobierno rojo. Dios, y eso que se lo trata de currar el hombre. Atención, fíjense y sean sigilosos porque están asistiendo a uno de esos momentos de trance en los que Sánchez se concentra al máximo pensando su próximo chiste. La tensión es máxima en la sala y solo cuando se empieza a reír por dentro sabemos que su próximo gag es inminente. Al PP cuando les hablas de transparencia se creen que le estás hablando de moda. Ya ven que nunca defrauda las expectativas. Una frase tan mala como cabía esperar. Pero es que eso no es lo peor. Este hombre, que yo creo que ha cometido 3 delitos muy graves. El primer delito grave es que repite sus chistes, recordemos de calidad cuestionable, hasta aburrir al personal. Y efectivamente, señor Rajoy, una taza es una taza, un vaso es un vaso y usted es un fracaso. Segundo delito, que una vez tiene aburrido al personal... Si Mariano Rajoy es el Red Bull de los independentistas, les da alas. Lo vuelve a repetir otra vez hasta que se te quitan las ganas de seguir viviendo. Rajoy es el Red Bull de los independentistas, que les da alas. Y tercero, el más constitutivo de delito, es el de partirse el pecho con sus propios chistes. Y ya el tronchamiento máximo es si alguien le copia un chiste que él ha hecho previamente. Por ejemplo, él cuenta esto. Con su mensaje a Bárcenas de Luis, sé fuerte, usted lo clavó, señor Rajoy. Y aunque ya de primeras tiene mala acogida. Permítanme ustedes la broma. Da igual, porque si alguien se lo recuerda, pasa esto. Voy a acabar con una frase, sé fuerte, Pedro. Por favor, de todo corazón, le rogamos que desde sus casas juzguen si este chiste de Revilla merece, y por favor, contador, 5 segundos de carcajada sostenida que se propagó por el aire a velocidad crucero y que debió llegar hasta el desierto árabe. Pero bueno, que esperamos que entre todos hagan terapia. Hola, me llamo Pedro Sánchez y llevo 6 meses sin probar los chistes con gracia. Y mira, que al final lo importante es sentirse bien con uno mismo. Yo me siento bien. Me siento bien. Off the record.